Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el Medio Oriente y les voy a empezar a hablar por una reseña histórica y después le voy a dar como dos enfoques para que se comprenda un poquito mejor. Después voy a dar como una breve reflexión sobre lo que está aconteciendo allá en el Medio Oriente, pero principalmente me voy a enfocar hacia lo que son las guerras. La reseña histórica empieza desde el 2011. Sabemos que es una zona muy conflictiva y que ha tenido muchos precedentes. Sin embargo, lo voy a tomar desde ese lapso de tiempo porque es como el más reciente. A finales del 2011 se comenzó a ver ya más marcadamente un estallido que se le llamó como la Primavera Árabe. Pero tuvo sus comienzos a principios de ese mismo año cuando un comerciante tunecino se inmoló como una forma de protesta contra el gobierno. Todo esto fue desencadenándose como una pues tipo de gripe de protestas que lo que buscaban principalmente era una igualdad y pues una mayor participación, por así llamarle, del pueblo, porque recordemos que varios de estos países que tuvieron como este boom eran países que tenían dictaduras, como era el caso de Egipto o de Libia. En el caso de Egipto, recuerdo que terminó dimitiéndose al presidente, después el ejército mismo tomó control del país y se convocaron elecciones. Sin embargo, en el caso de Libia fue un poco más diferente. Lo que pasó ahí fue que terminó siendo una rebelión para terminar matando al presidente de Libia, que más que nada ya era una dictadura. En contraparte, Marruecos intentaba hacer algo parecido, sin embargo se llegó a un consenso. Eh, pero me voy enfocando un poquito más a Siria, que es algo más actual, algo que todos tenemos más presente, que parece prácticamente ya noticia diaria en los noticieros. Eh, Voy a dar una brevísima reseña sobre Siria. Lo que pasa en Siria era exactamente lo mismo. Bashar al-Assad es como la continuación de un régimen que empezó su padre. Lo que se está intentando en Siria es romper con esta dictadura. Sin embargo, aquí ya vemos diferentes actores que entraron en la escena para tomar partida de esta región. Recordemos que Siria tiene salida al mar Mediterráneo y por ahí, por esa zona de Siria, pasan gasoductos y oleoductos que son pues, como ductos de gas y de petróleo por donde corren. Entonces, como tiene salida al Mediterráneo, es más fácil pasar por Siria que darle toda la vuelta a una península arábiga. Eso implica más costos. Lo que están buscando aquí principalmente, desde un punto de vista del primer enfoque que les voy a dar, es que esta guerra en Siria se está pretextando principalmente por estas dos causas, el gas y el petróleo. Entonces, lo que están haciendo las potencias es intentar controlar esas zonas de petróleo para que no tengan que pagar todo el costo de una península arábiga para rodear en el transporte del petróleo y del gas, sino hacerlo directamente por ese país, sin tener que cruzar pues toda esa península. Eh, lo que más me llama la atención de este conflicto es que aún vemos esas potencias, lo que son Rusia y Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, inmiscuidas en un conflicto otra vez. Pareciera que es tras bambalinas, pero pareciese que lo están orquestando, porque son como son los principales actores que están tomando escena en una región que le podemos llamar Siria, y no solamente en Siria, sino en el Medio Oriente. Pero bueno, es a mi juicio un poco una continuación de la Guerra Fría, que seguimos viendo un tanto de tensiones por ahí de parte de los intereses de estas potencias. Pero el otro día en mi clase de geografía estaba viendo con mi profesor un tema de geopolítica. Él nos enseñó un mapa de un geopolítico estadounidense, Mackinder. En él se nos muestra que parte de Rusia, los países colindantes que formaban parte de la Unión Soviética, le anexaremos Mongolia y una parte de China, forman parte de una parte llamada Heartland. Ese Heartland, dice Mackinder,
resumiéndolo a grosso modo, que quien controle esa parte va a tener un control sobre el mundo, va a poderlo dominar. Entonces, desde este punto de vista, la geopolítica, hay una zona de colchón que rodea la zona del Heartland. Esta zona de colchón está hecha para que el momento en el que las potencias marítimas, llamémosle todo lo que es el continente americano, potencias como Gran Bretaña, Japón, parte de Sudáfrica, Europa misma, cabe mencionar que está en esa parte de colchón. Entonces, lo que el otro geopolítico le denominó Rimland, siempre va a estar en conflicto. Y es curioso porque la mayoría de los conflictos que han tomado parte en el siglo pasado y el que ya estamos viendo en este siglo se gestan dentro de esa zona de colchón. Entonces, lo que pasa aquí es que el Medio Oriente no solamente forma parte de intereses de recursos energéticos no renovables, sino también desde el punto de vista geopolítico siempre va a ser una zona que está en conflicto. Pero más allá de eso, lo que a mí me causa preocupación, no tanto estos dos enfoques del petróleo ni cosas de geopolítica, lo que a mí más me preocupa es la cantidad tan impresionante que tenemos los seres humanos para no ser reaccionarios ante este tipo de situaciones. Vemos cómo diario en las noticias aparecen actos terroristas, cosas que son totalmente inhumanas en esas regiones, pero nunca hacemos caso. Cabe mencionar que el terrorismo no solamente se vive en Medio Oriente y que tenemos que ver por ellos y ponernos en los zapatos de ellos para saber lo que están sufriendo. Y es algo que no tenemos tan lejos, a lo mejor muchos de nosotros tenemos la oportunidad de no vivirlo, sino que tenemos que unirnos para poder salir sobre esto. Y la única solución que yo le veo no es de consensos ni a través de acuerdos internacionales, no es a través de uno mismo y de un individuo, educarlo para que pueda vivir en un mundo multicultural y cada vez más mezclado, por así decirle, donde tiene que ser tolerante y respetar a los demás. Bueno, por otra parte, les voy a hablar sobre la migración que está existiendo de México hacia Estados Unidos. Es otro problema que nos atañe a todos, porque la principal problemática de este país es que no nos ofrece las oportunidades necesarias, ni económicas, ni en términos de sanidad, ni las instituciones son precarias. Lo que hace, por lo mismo, que mucha gente intente emigrar a Estados Unidos. El problema aquí radica en que cuando ellos van a hacer el tránsito para cruzar la frontera, se afrontan con muchos retos contra el narcotráfico, violaciones, a veces hasta son timados. Afortunadamente, la migración en el país ha ido disminuyendo hacia Estados Unidos. Hace poco, hace unos 6 días, vi en el periódico de Excelsior que se ha estado reduciendo la cantidad de migrantes que ha habido a través de los años. Del 2005 al año presente tenemos una reducción de un 51.66% de los migrantes. Lo que más me preocupa aquí es lo de Trump. Donald Trump, hacia dónde va a ir y cuál va a ser su política. Lo que a México le toca para poder proteger a estos migrantes es que Enrique Peña Nieto, y no solamente él, sino a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, de Hacienda y de Crédito Público, de todas las secretarías, en fin, las instituciones que conforman a esta nación, se unan para, de ser así, que Donald Trump regrese a los mexicanos, nosotros les podamos dar una acogida y les mostremos la otra cara de un país que quiere surgir, que quiere salir adelante y que no quiere estar estancado económicamente, que quiere progresar. No podemos tener a un presidente servil, ni que nos da pena, ni que nos exhiba como un
una presa débil ante las potencias extranjeras. Hoy más que nunca tenemos que estar fuertes, unidos, encaminados hacia un mismo fin, para poder por fin, ya después de tantos años de esclavitud y tantos años de discusión política y problemas, inestabilidad, juntarnos para realmente tener un cambio, unirnos, dejar de ser una nación excluyente e ir hacia adelante, para que los migrantes no tengan la necesidad de salir de este país y aquí se les ofrezcan las prioridades básicas, que se ofrezca un empleo, un salario mínimo decente y cambiar toda esta situación de fondo. Este país está cayendo a pedazos y es lo mejor que podríamos hacer para nosotros mismos. Gracias.